Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades. Pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la prestigiosa revista religiosa norteamericana Mundo Cristiano. Además, el reverendo Gerald Lee ha venido ministrando en la iglesia Manmin Jong-an como su pastor principal y también ha asumido el liderazgo y compromiso para difundir el evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con más de 70 iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia. Y el año 2006 ha comisionado a más de 80 misioneros a diferentes países en el extranjero. Además, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Washington, D.C., Baltimore, Los Ángeles, Hawái, Argentina, Japón, Kenia, Tanzania, Uganda, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú, acompañado por el reconocido grupo de danza y teatro de la iglesia Manmin. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, público televidente y miembros de las más de 5.000 iglesias alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Honduras, Perú, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda, y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, y las iglesias en Corea y los santuarios locales, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Esta es la tercera prédica sobre la medida de fe. La razón por la cual creemos y llevamos una vida cristiana es para recibir la salvación y entrar al reino de los cielos. Y el motivo por el que aprendemos acerca de la medida de fe es para obtener una mayor fe e ir a una mejor morada celestial. Sin embargo, en el pasaje de hoy, en Mateo capítulo 11, versículo 12, se lee: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El cielo es el reino de Dios que pertenece a la luz. Ni el diablo ni Satanás se atreven a acercarse allí. Entonces, ¿quién es el que tiene el valor de usar violencia y de tomarlo a la fuerza? Siempre tuve mucha curiosidad por el significado de este versículo. ¿Por qué debemos arrebatar o tomar el cielo con violencia? Pero luego de fundar esta iglesia, cuando estaba orando y recibiendo revelaciones de Dios,
Escribí los temas sobre los que deseaba saber y oré por ellos. Entonces, recibí respuesta a estos puntos y pude llegar a entender todo. Este versículo no se refiere a alguien que se opone a Dios o que hay una guerra en el reino de los cielos. Nos explica acerca del proceso que pasan los hijos de Dios para entrar al cielo con fe y para alcanzar la completa medida de fe. A causa del pecado, toda la humanidad estaba destinada a ir al infierno. Sin embargo, todo el que cree en Jesucristo es salvo y va al reino de los cielos. No obstante, el diablo y Satanás tratan de impedir que las personas oigan y crean en el Evangelio. Siempre los tientan a pecar, incluso a los que han aceptado al Señor. Nosotros, los creyentes, debemos luchar contra el diablo y Satanás y tomar el reino de los cielos con violencia. Hoy les voy a hablar de cómo pueden arrebatar el reino de los cielos con violencia y qué lugar en el cielo es el que deben de tomar a la fuerza. Oro en el nombre del Señor para que, a través de este mensaje, lleguen a tomar el reino de los cielos violentamente y, en especial, que se apropien del mejor lugar para morar en el cielo. Amados hermanos y público televidente, cuando lucha contra espíritus malignos, los vence y avanza con fe hacia el reino de los cielos, entonces logrará conseguir una mejor morada celestial. Como se lee en la Escritura, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Juan el Bautista fue la persona que preparó el camino a Jesús. Dio testimonio de quién era Jesús a fin de que pudiera llevar a cabo su misión. Así que, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, representa los días de Jesucristo y el periodo del Nuevo Testamento cuando recibimos la salvación por fe. Entonces, ¿cómo podemos tomar el reino de Dios con violencia en estos tiempos del Nuevo Testamento? Antes de explicarles esto, revisemos rápidamente las condiciones de la salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Antes de Juan el Bautista, es decir, durante el periodo del Antiguo Testamento, era el tiempo o la dispensación de la ley. Se era salvo a través de las obras de la ley. Debían cumplir toda la ley y si pecaban al violar la ley, debían presentar ofrendas por el pecado para ser perdonados de sus transgresiones. Por el contrario, el Nuevo Testamento es el tiempo de la gracia y del Espíritu Santo. De la gracia, porque somos salvos creyendo en Jesucristo, y no por presentar ofrendas por el pecado. Somos perdonados de nuestros pecados por la sangre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando decimos que el Antiguo Testamento era el tiempo de la ley y que hoy en día vivimos en el tiempo del Espíritu Santo, muchos lo malinterpretan. Piensan que durante la época del Antiguo Testamento las personas eran salvas cumpliendo la ley con obras, pero que ahora, en los días del Nuevo Testamento, está permitido pecar. Opinan que serán perdonados de sus pecados y serán salvos tan solo confesando con sus labios, yo creo. Sin embargo, no están en lo cierto. La salvación por obras en el Antiguo Testamento significa que, aun cuando tenían maldad en su corazón, en tanto no la manifestaran en acciones, no eran condenados. No obstante, en el Nuevo Testamento, aun si no pecamos de obra o de hecho, si tenemos maldad en nuestro corazón y pensamientos, eso ya se considera como pecado. Si odiamos a un hermano, somos iguales a un asesino. Si tenemos codicia, somos como ladrones. Ahora, si pecamos de hecho u obra, eso es aún un mayor pecado. Si al mirar a una mujer en su mente vienen pensamientos lujuriosos, ya adulteró con ella. Más aún, si peca de hecho, eso es un mayor pecado todavía. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Es decir,
Muchos profetas en el Antiguo Testamento advirtieron que no seríamos salvos si cometemos estos pecados. Prosigue el versículo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si no van al cielo, es que van a ir al infierno. Los que practican las obras de la carne, esto es, los que pecan de hecho y de obra, no heredarán el reino de los cielos. Además de este pasaje en Gálatas, hay muchas partes en la Biblia que nos previenen que los pecadores no tienen ni pueden tener ninguna relación con Dios. La voluntad de Dios para con nosotros quienes estamos vivos hoy en día es que desechemos y nos despojemos no solo de los pecados de obra o de acción, sino también de toda maldad en nuestro corazón. Entonces, se podría pensar que es más difícil ser salvo para los que viven en los tiempos del Nuevo Testamento que para los que vivieron durante el Antiguo Testamento. No, no es así. En los días del Antiguo Testamento se tenía que cumplir con la ley en sus propias fuerzas y de acuerdo a su propia capacidad y esfuerzo. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento podemos desechar todo pecado, no en nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. En Romanos, capítulo 10, versículo 10, se cita, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los que en verdad creen con su corazón, con toda seguridad pondrán en práctica la ley en sus vidas. Si creemos que Dios es nuestro Padre y que Jesús llevó la cruz por nuestros pecados, nosotros en forma natural echaremos fuera todo pecado. Mi hermano mayor siempre viene a este culto. A él le gustaba mucho beber. Realmente le gustaba, pero creo que a mí me gustaba más que a él. En verdad nunca competimos, pero creo que yo bebía más. Pero poco después que Dios me sanó de mis enfermedades y que acepté a Jesús en un culto de avivamiento, llegué a saber que beber es un pecado y dejé de tomar y de fumar en el mismo culto. Lo dejé completamente. Después, por ejemplo, mis hermanos mayores me invitaban a una fiesta de cumpleaños y me ofrecían algo de licor, pero nunca aceptaba. Tampoco se los aventaba por la cabeza, así que al principio no les gustó. Estaban contrariados porque tampoco les invitaba nada de licor para tomar. Anteriormente nos gustaba mucho beber entre nosotros, pero cuando dejé completamente de beber, a ellos no les gustó. Eso fue hace cerca de 30 años. Sí, si creen en Dios, definitivamente dejarán de beber licor. Renunciarán a hacer todo aquello que le desagrada a Dios. No solo deben oír y guardar la ley como mero conocimiento o teoría. Deben verdaderamente creer en el amor que contiene la cruz y poner en práctica la ley para llegar a ser un hombre justo que agrada a Dios. Los que acostumbraban a hacer lo malo, ahora harán lo bueno. Y los que engañaban y robaban, ahora serán honestos. Antes de conocer a Dios, estuve enfermo en cama por muchos años. Así que mi esposa, la actual presidenta del centro de oración de la iglesia Manmin, pedía prestado dinero a sus hermanos y hermanas, ya que tenía como 8 hermanos. Lo hacía porque estaba enfermo. Sin embargo, luego que aceptamos a Dios, nunca más pedimos prestado dinero a nadie. Debíamos mucho dinero, pero aún así no pedimos de nuevo dinero prestado. Si creemos en Dios y le creemos a Dios, entonces debemos cambiar de esta manera. Los que se enojan se volverán mansos y dóciles. No es tanto el contenerse o abstenerse de pecar por ciertas normas de etiqueta o educación, sino es despojarse de la misma naturaleza pecaminosa que hay en su corazón y llegar a ser justos. El ser humano no puede cambiar en sus propias fuerzas. Esto es posible únicamente por la preciosa sangre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, quien siempre nos ayuda. Por ejemplo, a la gente del mundo le es muy difícil dejar de fumar.
Se lo proponen una y otra vez y sin embargo vuelven a fumar. Sin embargo, cuando oyen los testimonios de hermanos de nuestra iglesia, aún los que eran adictos al alcohol o al cigarro, llegan a odiar el licor y el cigarrillo cuando el Espíritu Santo obra en ellos luego de haber aceptado a Jesucristo. Dicen que han podido dejar esos vicios muy fácilmente. Como estaba muy enfermo antes de creer en Dios, y porque me decían que era muy malo para mi salud, procuré dejar de fumar. Rompía los cigarrillos y los tiraba a la basura. Me propuse dejar de fumar. Le decía a mi esposa que no volvería a fumar. Tiraba todos los cigarrillos a la basura. Sin embargo, era muy difícil para mí abstenerme de fumar por un día. Y era mucho más difícil hacerlo por 2 días. Finalmente, al tercer día, iba a buscar a la lata de basura. Como no ganaba lo suficiente como para comprar una cajetilla nueva de cigarrillos, buscaba en la basura los que había botado para fumar solo una vez más. Armaba los pedazos rotos de los cigarrillos en papel periódico o en papel higiénico y los fumaba. Y no paraba ahí. Una vez que volvía a fumar, continuaba haciéndolo. Solo podía durar 3 días sin fumar. Pero luego que acepté a Dios, llegué a saber que eso era pecado, o más bien que un pecado era algo que desagradaba a Dios. Así que inmediatamente me propuse dejar de fumar y luego ni siquiera tenía deseos de mirar a los cigarrillos. En el momento que aceptamos con fe al Señor y procuramos echar fuera todos nuestros pecados, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros para que podamos desechar no solo los pecados de hecho o de obra, sino también la naturaleza pecaminosa en nuestro corazón. Por eso, nuestro corazón se hará más limpio y puro como el Señor. Y como podemos recibir la ayuda de Dios, no es difícil en estos tiempos del Nuevo Testamento ser salvos por fe, ni echar fuera los pecados. En la época del Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, no recibían el Espíritu Santo. Por eso, como no tenían la ayuda de Dios, no podían eliminar el pecado de su corazón y, en consecuencia, no podían arrebatar ni tomar el reino de los cielos con violencia. Por cierto, personas como Abraham y Moisés pudieron avanzar hacia una mejor morada celestial debido a su fe en el Señor que estaba por venir. Sin embargo, es muy raro encontrar este tipo de personas con un corazón interior tan bueno y bondadoso. Por lo tanto, somos más bendecidos de vivir en estos días del Nuevo Testamento porque podemos echar fuera el pecado de nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo y podemos avanzar hacia una mejor morada celestial de acuerdo a nuestra medida de fe. Amigos televidentes, hace cerca de 2000 años atrás, cuando Jesús vino por primera vez, empezó la dispensación o la era de la gracia, en la cual las personas reciben la salvación por fe. Al decir tomar o arrebatar el reino de los cielos con violencia, no solo significa que vamos al cielo y escapamos al castigo del infierno. El reino de los cielos está dividido en diversos niveles y hay lugares que son relativamente mejores que otros. Esto quiere decir que estamos anhelando llegar y deseando apropiarnos de la mejor morada y lugar en forma insistente e impetuosa. Por cierto, aún el lugar más modesto en el cielo será tan bello, hermoso y alegre que simplemente no lo podrá imaginar. Allí no habrá pecado, ni dolor, ni lamento, ni muerte. Nunca cambia, ni se acaba, y está lleno solo de amor, paz y gozo. Algunos de sus padres llegaron a ver y a estar en el reino de los cielos justo antes de morir. Luego que regresaron, les dijeron a sus hijos y a otros familiares que debían vivir una buena vida cristiana. En muchos casos vieron el paraíso o el primer reino del cielo. Vieron interminables extensiones de césped muy verde y muchos campos llenos de flores que despedían un aroma y una fragancia sumamente agradables. También vieron a personas que hablaban muy amigablemente entre sí. Les contaron estas cosas a sus familiares y les urgían e instaban a llevar una buena vida cristiana en fe antes de morir.
Incluso el más hermoso paisaje en esta tierra no puede compararse al panorama del reino celestial. Aún los más espléndidos palacios en este mundo no podrían ni siquiera empezar a compararse con las moradas en el cielo. Los que han estado en la montaña Keukan o en los Alpes suizos, ¿acaso no les ha gustado? Sin embargo, eso no puede compararse con el paraíso, que es el lugar más modesto para vivir en el reino de los cielos. Aún el más bello lugar en este mundo no podría ni siquiera compararse con el paraíso. Lo que siempre deben recordar en primer lugar es que el reino de los cielos no es el cielo que es visible a nuestros ojos. Muchas personas malinterpretan esto. Piensan que el reino celestial está en un lugar pero muy lejano, tal vez más allá del universo. ¿Acaso si un hombre viaja en una nave espacial y continúa ascendiendo, en un cierto punto verá el reino de los cielos? Claro que no, nunca lo podrá ver así. El reino de los cielos no puede ser visto porque pertenece a la dimensión espiritual. Los cielos corresponden a una dimensión diferente a la del cielo físico. El cielo espiritual está dividido en varios cielos. Este cielo que podemos ver es el cielo físico. Y a partir del segundo cielo, el cual está en un nivel más alto, comienza el cielo espiritual. Además, en el reino espiritual, los cielos están divididos en diversos cielos. Nehemías capítulo 9, versículo 6 cita: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Dice, tú hiciste los cielos de los cielos, en forma plural. Hay un cielo, que es el cielo que vemos, y hay un cielos de los cielos, lo que quiere decir que hay más de un cielo. Estos cielos pertenecen a los cielos espirituales. Así que, en este versículo, puede apreciar que aquí al menos hay 3 clases de cielos. Asimismo, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, cita la Escritura: Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Muchos pasajes en la Biblia mencionan que no solo existe un único cielo, como en los cielos de los cielos, pero también podemos encontrar estas referencias en el Nuevo Testamento. Especialmente en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, nos dice que el espíritu del apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Si hay un tercer cielo, debe haber un primer y un segundo cielo, y también podría haber un cielo o incluso varios cielos por encima del tercer cielo. Si Pablo fue al tercer cielo, entonces, con toda seguridad, debe haber un primer y un segundo cielo. Ya les he explicado acerca de estos cielos en las prédicas sobre el libro de Génesis. Entre estos numerosos cielos en el reino espiritual, el tercer cielo que el apóstol Pablo menciona es el cielo donde está el reino de los cielos. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 4 dice que fue arrebatado, se refiere al apóstol Pablo, al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Como podría causar problemas, Pablo no dijo nada sobre esto. Sin embargo, porque ahora son los tiempos finales, Dios me ha explicado todas estas cosas y ha permitido que publique un libro al respecto. Es para salvar a la mayor cantidad posible de almas antes del fin. El lugar que el apóstol Pablo vio en el tercer cielo fue el paraíso. Entonces, ¿qué clase de lugar es el paraíso? En Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús le dice a uno de los criminales: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, no deben leer la Biblia solo con una interpretación literal. Deben saber el significado espiritual. ¿De qué manera podrían malinterpretarla si leen este pasaje literalmente?
pensarían que este criminal y nuestro Señor fueron al paraíso el mismo día. Pero, ¿acaso la Biblia nos dice que nuestro Señor fue al paraíso? No. Él fue a predicar a los espíritus encarcelados en el alto sepulcro y resucitó al tercer día. Este criminal fue crucificado junto a Jesús, en el mismo lugar y al mismo tiempo. Justo antes de morir en la cruz, aceptó al Señor en sus últimos instantes de vida. Así que era un ladrón, pero tenía un buen corazón. Por eso pudo aceptar al Señor. Apenas tuvo la fe para recibir la salvación, pero ya que murió inmediatamente, no pudo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Además, tampoco trabajó para el reino de Dios y por eso no tuvo ninguna recompensa. Así que el paraíso es el lugar para aquellos que aceptan al Señor y tienen justo la fe necesaria para recibir la salvación como este criminal. Como explicaré más detalladamente, es la parte para los que están en el primer nivel de fe. Es el nivel más modesto del reino de los cielos. Por eso, no estoy diciendo que hay muchos reinos celestiales, sino que en el reino celestial está el paraíso. El primer reino del cielo, el segundo reino, y así sucesivamente. Jesús dijo, estarás conmigo en el paraíso. Pero ello no significa que la morada de Jesús esté en el paraíso. Jesús es el Señor no solo del paraíso, sino también de todo el reino de los cielos. Así que la frase dicha quiere decir que el criminal iba a ir al paraíso donde estaría en el reino de los cielos con el Señor. Asimismo, en el capítulo 21 de Apocalipsis encontramos una cita de la ciudad de la Nueva Jerusalén que el apóstol Juan dio. Es una gloriosa y santa ciudad con 12 cimientos de 12 joyas. Este es el lugar más glorioso para morar en el cielo. Alberga el trono de Dios y allí entran aquellos que tienen una gran fe al guardar y cumplir completamente con toda la palabra de Dios y cultivarla en su corazón. Entre la Nueva Jerusalén y el paraíso hay muchos otros niveles o lugares para vivir. Por ejemplo, aún en un país como los Estados Unidos hay muchas grandes ciudades, incluyendo la capital donde despacha y reside el presidente. Igualmente, hay otras ciudades medianas y pequeñas, villas y pueblos en las montañas y en las islas que se encuentran lejos de las áreas urbanas. También, el reino de los cielos está dividido de forma parecida, pero todo confluye hacia la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios. Cuando Dios me lo explicó, me dijo que el cielo estaba dividido en 5 zonas o niveles. Por cierto, podemos dividirlo en más de 5 áreas o hacerlo más simple, pero Dios me lo explicó en 5 niveles para que pudiéramos entenderlo más fácilmente. Ustedes ya saben que hay 5 niveles. ¿Saben también que hay otro nivel o no? Sí, sí lo hay. Se los dije anteriormente. Lo pueden leer en el libro Infierno o en el libro Cielo. Supongamos que un niño muere en el vientre de su madre antes de nacer. Cuando el feto, con la forma propia ya de un ser humano y que tiene más de 5 meses, muere en la matriz de la madre, ya tiene espíritu. Digamos que sus padres son buenos creyentes en Dios, entonces sus hijos también son santos. Entonces la pregunta es, ¿dónde irán? Como no han sido cultivados en este mundo, no pueden ir al reino de los cielos, ni siquiera pueden ir al paraíso. Sin embargo, tampoco pueden ir al infierno porque son hijos santos de creyentes. Y además, ¿acaso cometieron algún pecado? Por eso hay un lugar separado para este tipo de niños. Hay un lugar para ellos. Como no han sido cultivados en este mundo, ese lugar es parecido al jardín del Edén. Además, como no cometieron ningún pecado, no tienen que ir al infierno. Este lugar está ubicado un poco más abajo de los 5 niveles del reino celestial. El lugar más modesto y humilde para vivir es el paraíso, y el más alto y digno es la Nueva Jerusalén. Entre estas dos está el primer, el segundo y el tercer reino del cielo. Su medida de fe decidirá a cuál lugar en el cielo irá. Usted logra los requisitos para entrar a una mejor morada
en la medida que venza los intentos del diablo y de Satanás para tentarlo a pecar, en la medida en que luche y eche fuera el pecado de su corazón hasta el punto de derramar sangre, y en el grado en que cambie su corazón a un corazón lleno de la verdad. Por eso, Dios le dice que sea fiel en toda su casa. ¿Qué debe hacer para ir a una mejor morada en el cielo? Debe luchar y echar fuera todo pecado. El proceso de echar fuera el pecado es luchar contra el diablo. Como el diablo está tratando de hacerlo pecar, usted tiene que lograr la victoria en esta guerra para no pecar. Así que deben continuar peleando de esta manera. Por eso la Biblia nos dice que debemos resistir al pecado hasta el punto de derramar sangre. Este es el proceso para arrebatar o tomar con violencia una mejor morada celestial. Primero, usted reúne las condiciones para entrar solo al paraíso, pero mientras continúe resistiendo y combatiendo contra el pecado, estará apto para ir al primer reino, al segundo reino y luego al tercer reino, y finalmente a la Nueva Jerusalén. Aquellos que lo arrebatan o lo toman con violencia lo conseguirán. ¿Ahora me entienden? ¿Entienden lo bendecidos que son por ser miembros de la Iglesia Cristiana Manmin? Pueden aprender todas estas cosas detalladamente. ¿Ven ahora lo fácil que es vivir una vida cristiana? Es mucho mejor comprender todo en su vida cristiana que no entender algunas cosas correctamente. En la medida en que su fe crezca así, estará capacitado para ir a una mejor morada en el cielo. Y esto es lo que quiere decir: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En el pasaje de hoy, en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32, Jesús nos refiere una parábola sobre cómo los violentos arrebatan o toman el reino de los cielos. Y cita la Escritura: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La semilla de mostaza es una de las más pequeñas entre todas las semillas. Es del tamaño de la punta de un lapicero. Sin embargo, cuando crece, se hace tan grande que aún las aves hacen sus nidos ahí. Nuestra fe también, aun cuando sea pequeña al inicio, crecerá en la medida en que viva una vida de fe. La fe de aquellos que son salvos al principio es del tamaño de una semilla de mostaza. Pero si plantan la semilla en el campo de su corazón y la cuidan para que crezca, su fe crecerá hasta alcanzar el tamaño de un árbol fuerte y frondoso que no tendrá problemas cuando vengan las tormentas. Al igual que las aves hacen sus nidos y reposan en los grandes árboles, los que tienen una fe grande podrán recibir y aceptar a muchas almas. Podrán plantar palabra de vida en los que tienen una fe débil y darles consuelo y tranquilidad espiritual. Si pueden aceptar muchas almas en su corazón, quiere decir que tienen un corazón amplio y generoso, y en el reino de los cielos tendrán una morada más grande y hermosa. Su corazón está lleno de amor y virtud, y es generoso y amplio. Por eso pueden recibir a toda clase de personas. Tienen un corazón amplio y una gran capacidad para acoger a los que tienen amargura, a los ricos, a los que tienen fama y educación, a los que tienen poca o casi nada de educación, o aún a los que han pecado. Entonces obtendrán un gran terreno o morada en el reino de los cielos. Aquí tierra significa terreno o morada en el reino de los cielos. Por eso, Mateo capítulo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice que vamos a heredar la tierra para darnos a entender la morada que vamos a heredar en el cielo. Esto quiere decir que nos dará un lugar grande en el reino de los cielos. Amigos televidentes, desde que recibí al Señor, siempre anhelé el reino celestial y me imaginé muchas cosas acerca de Él. Sin embargo, cuando Dios, en respuesta a mis oraciones, me reveló el reino de los cielos, me di cuenta que todo lo que me había imaginado era completamente insignificante.
Aun cuando podamos imaginar las cosas más bellas, espléndidas y hermosas en esta tierra, no son ni siquiera comparables al reino celestial. Algunas veces las personas usan la expresión "es el paraíso en la tierra", refiriéndose a cosas muy bellas. Sin embargo, el lugar más modesto en el cielo, es decir, el paraíso, es mucho, pero mucho más hermoso que el más bello y hermoso lugar en este mundo. Es simplemente incomparable. Por eso, cuando voy a otros países, no me gustan mucho las visitas turísticas. ¿Por qué? Como sé y conozco claramente sobre el reino de los cielos. Cualquier cosa en esta tierra carece de interés y es intrascendente, aun cuando digan que son lugares espléndidos. Así que no los encuentro interesantes. Por eso no me gustan las visitas turísticas, incluso cuando viajo a otros países. Me siento más feliz y dichoso sentado en mi dormitorio pensando acerca del reino de los cielos y en Dios Padre. Aún el mejor y más novedoso entretenimiento o diversión en este mundo no puede compararse con el reino de los cielos. Por eso nada en esta tierra es tan bueno como el cielo. Dios lo ha hecho mucho más hermoso que este mundo físico en donde permaneceremos tan solo por un corto tiempo. Entonces, imagínense lo hermoso que debe haber hecho Dios el cielo, donde nosotros, sus hijos, vamos a vivir con Él para siempre. En el cielo, aún las calles están hechas de oro puro y hay arena de oro y de plata alrededor del río del agua viva que sale del trono de Dios. El agua, que brilla y resplandece como joyas preciosas, nadan peces de múltiples colores. La belleza y el aroma, aún de una flor o de una simple hoja, no puede compararse con nada en esta tierra. Los colores son tan bellos y los tamaños son también tan diferentes a los de este mundo. Además, podemos hablar con estas aves, peces, animales y árboles en el reino de los cielos. ¿Se imaginan lo maravilloso que debe ser poder hablar con ellos? Si sale de paseo en un bote o en un crucero en el mar, estos peces multicolores lo seguirán llamándole amo, amo, cantando alabanzas y haciendo gracias y trucos. Podrá ver todo esto por debajo del bote o del barco si viaje en un crucero de cristal. ¡Qué feliz será! Los que vayan al tercer reino del cielo o a la Nueva Jerusalén tendrán toda clase de animales, como venados u otro animal, y lo seguirán llamándole amo, amo. Fantástico. Poder hablar con ellos será algo extraordinario y maravilloso. Podrá incluso hablar con las flores y los árboles. Una vez vi en las noticias que había un matrimonio que dormía con su perrito en la cama. Bien, los cachorros reconocen a sus amos, pero hay algunos perros que no reconocen ni aún a sus propios dueños. Mis perros no reconocen a su dueño. ¿Por qué? Muchos hermanos vienen a visitarme a mi casa de oración Galilea y aman a los perros. Por eso, a mis perros les cae bien cualquier persona. No pueden distinguir entre su dueño y un ladrón. Como reciben el amor de muchas personas, les agrada a cualquier persona. Pero al ver a esta pareja durmiendo con un perrito que no puede controlar su vejiga ni puede lavarse él mismo, pensé en lo hermoso que será cuando más tarde lleguemos al cielo. El reino de los cielos es tan puro y hermoso que no hay ni siquiera un poco de polvo. No hay polución y nada se deteriora, ni se descompone, ni cambia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso va a ser el cielo! No hay polución ni envejecimiento, nada perece ni muere. Los ángeles les sirven como a sus amos y están pendientes de usted. Algunas veces tocan bellas melodías de música para usted. Algunos hombres se dejan crecer la barba o los bigotes. Sin embargo, tienen que afeitarse todos los días. Los que tienen mucha barba tienen que afeitarse 2 veces al día. Algunas veces yo me corto la oreja cuando me afeito. Pero en el cielo, ¿nos saldrá barba o no? ¿Qué piensan? No tendrán que afeitarse y estarán bien. Pregúntense, ¿en el cielo tendrán que lavarse? ¿O necesitarán ir al baño? No, no necesitarán ir al baño y no engordarán. No engordarán sin importar lo mucho que coman.
No les saldrá barriga. Al comer, solo se sentirán satisfechos y felices. También, los ángeles leerán su mente cuando deseen comer algo y les servirán diferentes clases de frutas en una cesta de oro. No tendrán que cultivar la tierra con el sudor de su frente. Tan solo se sentarán en bancas de oro o en la arena de oro y plata y conversarán con sus seres queridos. Hay 12 clases de frutas diferentes y los ángeles se las servirán. Ni siquiera tendrán que pelarlas. No requerirán de cuchillos para pelarlas. Se limpian ellas mismas y tan solo deben comerlas. No se sentirá lleno al comer. No tendrá que digerir la comida. Lo que coma será absorbido por su cuerpo y lo eliminará en forma de aliento. Ni siquiera necesitará ir al baño. Qué feliz será su vida allí. Vivirá eternamente en una felicidad inexplicable con el Dios Trino y con sus seres queridos. Los hijos de Dios, en especial los que vayan a la Nueva Jerusalén, gozarán de una gloria y honor que ni aun los más grandes emperadores de este mundo han disfrutado. El apóstol Pablo logró tener esa esperanza tan solo viendo el paraíso y pudo vivir su vida con gozo a pesar que enfrentó y padeció grandes sufrimientos por el Señor. Si llegan realmente a conocer del reino de los cielos, se darán cuenta que las cosas en este mundo son insignificantes. Echarán fuera todo deseo mundano y toda lujuria absurda y se transformarán conforme a la palabra de Dios y procurarán arrebatar el reino de los cielos con violencia. Todas estas cosas y muchas otras que Dios me ha revelado sobre el reino de los cielos han sido publicadas en los libros Cielo, Cielo 1 y Cielo 2 y traducidos al inglés, español, francés, chino y muchos otros idiomas. Numerosas personas envían sus cartas de agradecimiento luego de haber leído estos libros, diciendo que ahora tienen una mayor esperanza por el cielo. Animo a aquellos entre ustedes que anhelan el reino de los cielos a leer estos libros. Los que viven una vida cristiana sin entusiasmo obtendrán esa pasión después de leer el libro Infierno. Trabajarán en la obra de Dios fielmente. La tibieza en su vida de fe se transformará en una vida apasionada de fe. Es mi anhelo que puedan lograr obtener una mayor esperanza por el reino de los cielos. Termino el mensaje. Hermanos y público televidente, ¿a qué lugar en el reino de los cielos iría usted si ahora mismo fuera al cielo? Después que les expliqué detalladamente los niveles de fe, empezando por el primer nivel de fe para ir al paraíso y siguiendo hasta el quinto nivel para entrar a la Nueva Jerusalén, podrán chequear su propio nivel de fe. Sin embargo, aun cuando su fe sea pequeña ahora, no deben desanimarse. Las moradas celestiales se decidirán al final del cultivo del ser humano. Si Dios lo llama a su presencia hoy, su morada en el cielo se determinará de acuerdo a su fe y a sus obras en este momento. Si vive hasta cuando regrese el Señor y lo llega a recibir, esa morada se decidirá conforme a su fe y a sus obras en ese momento. Incluso los que tienen poca fe pueden aún entrar a la Nueva Jerusalén si continúan avanzando diligente y esforzadamente desde ahora hacia el reino de los cielos. Pueden empezar ahora mismo. Una cosa que deben saber es que los que están en el primer y en el segundo nivel de fe no pueden aún tomar alimento sólido. Son todavía niños. Son niños en la fe que toman leche. Así que, cuando los que están en el primer y en el segundo nivel de fe cometen las obras de la carne, si se arrepienten y le dan la espalda al pecado, sus transgresiones podrán ser perdonadas y podrán avanzar al tercer o cuarto nivel de fe. Sin embargo, si los que están en el tercer nivel, los que ya han probado alimento sólido voluntariamente cometen las obras de la carne que llevan a la muerte, es muy difícil que puedan entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Han enojado en gran manera a Dios. Además, han pecado sabiendo que eso era pecado. Han crucificado nuevamente al Señor. Por eso, no es fácil que entren a la Nueva Jerusalén. Sin embargo, no estoy diciendo que es imposible.
Si aquellos en el tercer nivel de fe hacen las obras de la carne, tienen que arrepentirse total y absolutamente, amar y poner a Dios en primer lugar y ser fieles en toda la casa de Dios para que así Dios mismo se admire y se impresione por sus obras. Si Dios puede estar seguro que en verdad han cambiado completamente y si tiene la fe que agrada a Dios, podrán entrar en la Nueva Jerusalén. Pero no será fácil porque habrá constantes obstrucciones e interferencias de parte del diablo y de Satanás. Por otra parte, si realmente han conseguido la fe necesaria para ir al primer o al segundo reino de los cielos, pueden retroceder en su fe e ir al paraíso. En el peor de los casos, pueden volverse tan dejados y sin interés en circuncidar su corazón que perderán su fe y tal vez ni siquiera puedan recibir la salvación. Por eso, Filipenses capítulo 2, versículo 12, en la segunda parte nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, cita, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El reino espiritual es infinito, por eso permanentemente debemos anhelarlo y avanzar hacia él. Debemos entrar al reino espiritual más y más profundamente. Debemos crecer en nuestra fe. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si piensa que ha logrado algo, su fe se entibiará. El libro de Apocalipsis nos dice que los que son tibios no serán salvos. Dios nos dice que es mejor que seamos fríos o calientes. Él vomitará a aquellos que son tibios. Al igual que los niños, y que el conocimiento y que todo en la vida va creciendo y desarrollándose, nuestra fe tiene que crecer. Si dice que ya es suficiente, se detendrá. No podrá crecer más. Y eso nunca debe suceder. Espero que todos ustedes anhelen fervientemente el reino de los cielos y lleguen a conseguir una gran fe rápidamente. Oro en el nombre del Señor, que puedan aprovechar el tiempo y que diligentemente avancen hacia el reino de los cielos y tomen a la fuerza la mejor morada. Después de su oración por los enfermos, el escenario se llenó de personas que experimentaron el poder sanador del Espíritu Santo. Personas poseídas por demonios fueron liberadas. Los mudos hablaron, los ciegos vieron, los sordos oyeron. Y los paralíticos tiraron sus muletas o sillas de ruedas y empezaron a caminar. El público aplaudió y dio gritos de júbilo, dando la gloria a Dios. Sí. ¿Quiere mostrar este milagro? ¡Gloria a Dios! Esta mujer ha sido sanada. Y medio. El señor Juan va a dar un disparo de bala a la cabeza. Agarrarlo por fe que no lo necesitas. Sí, Tomás, Coquina, mírenlo. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Un poquito de dificultades para escuchar. Esto lo tenía aquí puesto. Ya. Can you hear without this kind of, Ahora. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Había perdido la visión. I had lost vision completely and he bien. How many fingers can you see now? ¿Cuántos dedos puedes contar? 3. 3. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Aurea Matene. Aurea. 65. My niece doesn't walk. Ella, tírenlo. Praise the Lord. Desde niña yo usaba espejuelos. Pues sin saber. Aquí están los anteojos, mírenlos. ¿Quieres tirarlos por fe? ¡Gloria a Dios! One of the guys that came to me, he told me that he was deaf.
and he showed me his hearing aid and stating that he was cured. Because it's wonderful when the Lord Jesus Christ does this kind of healing. 3 cirugías que me han hecho en la... 3 surgeries in his knee. Bien. What happened to him? ¿Y qué pasó esta noche? ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna, My legs. Your leg. brazo. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that he's not seeing the pain. He's going to the medicine still. Glory to God. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Tíralo entonces. Tíralo. Took it away. Hallelujah. ¿Vieron eso? Gloria a Dios. Él normalmente a esta hora necesita, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And this is a way to preach the gospel because we are preaching a gospel of power. And Reverend Lee has been appointed by God, in my opinion, to show that God's power still works in the 21st century. I have a broken foot and You had broken your tenía un pie quebrado. paralyzed and worn. Paralyzed. Hallelujah. Praise the Lord. Dios le bendiga. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor, Jesucristo, Jesus Christ. Would you like to dance? Would you like to dance? ¿Quiere danzar? Of Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Very strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Just walk. Salta. Turn around. Jump. Praise the Lord. Glory to God. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Porque he sido sanada. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la GCN Global Christian Network. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda.
Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia, los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que es débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que está paralizada sea soltada y liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan echar fuera sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas le vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos sin nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas, sea que coman o que beban. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.